Vamos a ver, podríamos, los colores, pues no se sabe, pero vamos a suponer que sabíamos los colores. Y que tenían la piel verde. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, es esencial lo que mencioné primero, pero el color de la piel en realidad se podría prescindir. No todos tenían la piel verde. Otro ejemplo, vamos a pensar en las manzanas. ¿Qué son las manzanas? Es un fruto. eh, Pensemos cuáles son las características esenciales. Es un fruto que es dulce, que tiene tales características y luego podríamos decir, y que es de color rojo. Esto es accidental porque sabemos que hay manzanas de otro color, no es algo esencial. Otro ejemplo. De nuevo, si tomamos al gato, para que nos quede un poco más claro, aquí vamos a ver un cuadro. Al gato, ¿qué es lo esencial del gato? Que es mamífero, que es carnívoro, que es un felino y que es doméstico. Hay muchos felinos, pero el doméstico es el gato. Entonces, lo esencial del gato es lo que vemos aquí. ¿Cuál es lo accidental? El color negro, que tenga el pelo espeso, que tenga rayas. Sabemos que puede haber un gato con o sin rayas. Incluso hay gatos con y sin pelo, ¿verdad? Entonces, eso es lo accidental, que si no lo tiene, no deja de ser gato. Un gato que no sea negro no deja de ser gato, o un gato que no tenga pelo espeso deja de ser gato. Lo esencial del gato es lo que vemos aquí, mamífero, carnívoro y un felino doméstico. Vamos a ver el caso del lápiz. El lápiz es un instrumento para escribir. También está el lapicero, también está el marcador, pero ahora vemos otra característica, es que está hecho de madera, entonces ya estamos apuntando a algo más específico. Tiene una mina de grafito. Ah, mire, pero también el portamina, sí, pero el portamina no está hecho de madera. Y tiene un borrador en un extremo. Entonces, ahí es lo esencial que nos va a servir para definir qué es un lápiz. Tenemos el concepto en nuestra cabeza, lápiz, y para definir qué es el lápiz necesitamos de otros conceptos. Sabemos el concepto de madera, grafito, mina, borrador en un extremo, por ejemplo. Y algo accidental del lápiz es que sea amarillo, porque también puede ser un lápiz negro, un lápiz verde de otros colores. Vemos el ejemplo del celular. Lo esencial del celular es que es un teléfono y es móvil. Eh, ¿Y que cuáles serían sus características accidentales? El tamaño, porque sabemos que hay de muchos tamaños, qué marcas son o los colores. Si yo digo, tengo ¿un rojo qué? Entonces no es algo que yo necesite para saber. Puedo prescindir de esa característica del teléfono celular, el color, por ejemplo. Eh, Hay algunas marcas que sí están totalmente identificadas con la marca del celular, pero pues eso, por ejemplo, si alguien dice yo tengo un iPhone, entonces ya se sabe que es un teléfono de esta marca en particular. Otro ejemplo, características esenciales de la taza. La taza sabemos que es un recipiente que está hecha para contener líquidos calientes y que tiene una oreja. Eh, si decimos un recipiente, no sabemos. Es para contener líquidos y calientes. Podríamos pensar, bueno, el de la sopa también sirve para eso, para contener líquidos calientes, o tal vez puede ser un termo, o puede ser, tenemos mucha información vaga. ¿Qué es lo que nos lo va a definir con más certeza? Que tenga una oreja, porque esa es como la característica más importante de las tazas. Cierto que hay tazas para consomé y todo esto, pero aquí estamos pensando en una taza, la taza tradicional. Y algo accidental de la taza es que sea, por ejemplo, de porcelana o que sea de plástico o que sea una taza de cualquier otro material como los hay ahora. Preguntas, preguntas jóvenes. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el tema de extensión y comprensión. Todos los conceptos que nosotros tenemos presentan dos características, la extensión y la comprensión. Ahorita vamos a ver un dibujo como para ver cuál, para que nos quede un poco más claro. Aquí se dice, la extensión es la cantidad de objetos que abarca dentro de sí. Extensión. Y la comprensión son todos los atributos compartidos
por todos los objetos dentro de la extensión de un término. ¿Qué más nos dice? Son los rasgos que el concepto posee y que lo diferencian de los demás. ¿Cómo así? Vamos a ver, ¿qué es eso de extensión y comprensión? Vamos a ver aquí una pizarra. Bueno, entonces, ¿qué leímos que era, aquí dice, extensión? Todo concepto presenta extensión y comprensión. La extensión es la cantidad de objetos que abarca dentro de sí. Entonces, ¿cómo así? Vamos a pensar en un concepto. Para seguir retomando al gato, vamos a pensar en el concepto gato. Entonces, vamos a pensar que aquí en este gran círculo, en este círculo tan grande, luego vamos a colocar otro más pequeño adentro, a uno más y a todavía otro más pequeñito. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Todo concepto presenta extensión y comprensión. ¿Dónde está? Entonces, si nosotros queremos definir qué es un gato, entonces, primero sabemos que el gato es un animal, ¿verdad? Entonces, este grupo tan grande es un animal. También sabemos que es un mamífero, ¿verdad? Porque el gato es mamífero. Pero no solo es mamífero, también es felino. Entonces aquí en este grupo están los felinos y también tiene otra característica muy importante que es doméstico. Muy bien. Entonces, aquí estamos, cada característica. Ahora, ¿qué nos dice el texto? La extensión es la cantidad de objetos que abarca dentro de sí. Entonces, nos damos cuenta, aquí el que tiene más objetos adentro es animal, porque tiene adentro de sí a mamífero, tiene a felino y tiene a doméstico. Es la cantidad de objetos, esta es la extensión. Entonces, aquí vemos que el concepto que tiene más extensión, más grande, es animal, es el que le cabe más. Todavía podríamos, por ejemplo, colocar uno más grande todavía, pero este ya no cabe aquí. Ahí salió mal. Este, no, ya no porque lo está encima, entonces lo vamos a dejar ahí. Pensemos que todavía podríamos tener otro concepto más grande, todavía más grande, que podría ser, por ejemplo, ser vivo. Aquí. Dentro de los seres vivos hay animales. Dentro de los animales hay mamíferos. Entre los mamíferos se cuentan los felinos y dentro de los felinos está el doméstico. Entonces, mientras más amplio sea y tenga más conceptos adentro, tiene más extensión. Y mientras sea más completo, más reducido, tiene menos. Si nos damos cuenta aquí con doméstico, apenas tiene extensión, pero tenemos mucha más comprensión. Porque si yo les digo felino doméstico, gato. Es muy fácil comprender, llegar a la comprensión porque está como muy limitado. Pero si yo les digo, jóvenes, hoy en la mañana vi un ser vivo caminando en el jardín, entonces, ¿qué podría ser? Ser vivo es muy amplio, mucha la extensión, pero muy poca la comprensión. Apenas voy a comprender de qué se trata esto. Pero mientras yo voy reduciendo la comprensión, como lo pueden ver ahí, la comprensión más amplia, digamos, podría ser vivo, seguido por animal. Mientras más amplia está la extensión, la comprensión es más pequeña. Pero conforme se reduce la extensión, como en el caso de doméstico, la comprensión es mayor. Entonces, de allí podemos afirmar que a mayor extensión, menor comprensión. Y entonces, a mayor extensión, menor comprensión. Mientras más grande sea el grupo al cual nos estamos refiriendo, menos vamos a entender.
Y mientras más pequeño lo hagamos, vamos a comprender más. Por ejemplo, si yo les digo, jóvenes, hoy en la mañana me comí una fruta. Entonces, muy extenso. ¿Qué fruta habrá comido? Pues no se sabe porque es muy extenso, mucha la extensión. Pero dentro de las frutas yo podría hacer un grupo más pequeño, por ejemplo, que es la de los cítricos, y dentro de los cítricos una más pequeña que era la mandarina. Entonces, mientras más amplio sea, yo voy a comprender menos porque son muchos los seres que pueden estar ahí adentro. Pero mientras yo limito la comprensión, se reduce la cantidad de entidades o de seres o de ideas que pueden estar aquí adentro. Entonces es más pequeño, más pequeña la extensión, pero más grande la comprensión, porque voy a comprender mejor. Sí, a mayor extensión, menor comprensión. A mayor comprensión, menor extensión. Entonces, eso lo vemos como en el diagrama que hicimos. Si es muy extenso, comprendemos poco. Y si es muy puntual, comprendemos muy bien, es porque se fue muy, muy específico y no hay mucha extensión. Preguntas. Es como una relación a la inversa, mientras uno es más grande, otro es más pequeño, y mientras el otro es más pequeño, el otro, o sea, uno grande, otro pequeño, y cuando el pequeño se hace más grande, se reduce el anterior. Bueno, ahora vamos a ver qué es la definición. Cuando nosotros tenemos un concepto en nuestra cabeza, queremos dar una definición del mismo. Cuando nosotros definimos algo, vamos a expresar los rasgos esenciales de un concepto que lo van a diferenciar de otros del mismo género. Por ejemplo, si yo voy a definir mandarina, yo voy a dar los rasgos esenciales que lo van a diferenciar de otros del mismo género, de los otros cítricos, por ejemplo. Vamos a suponer que las naranjas son siempre color amarillo, que el limón es siempre verde y que la mandarina es siempre anaranjada, por ejemplo. Entonces, si yo quiero expresar los rasgos esenciales de un concepto, voy a decir que la mandarina es un fruto cítrico de color anaranjado. Hay otros frutos cítricos, pero cuando yo especifico el color, entonces eso es el punto que me va a diferenciar de otros del mismo género. Y cuando yo estoy enunciando la definición, determino el lugar que va a ocupar el concepto dentro de un sistema de ideas. Yo digo qué lugar ocupa la mandarina dentro de un sistema de ideas. ¿Cuál sería el sistema de ideas? Frutos cítricos, frutas, alimentos de origen vegetal, por ejemplo. Entonces estoy especificando el lugar que ocupa e informa dos aspectos puntuales: el género próximo y la diferencia específica. ¿Qué es eso de género próximo y de diferencia específica? La diferencia es la diferencia cuando nosotros damos una definición, explicamos cuál es el género próximo al cual pertenece un concepto. ¿Cuál es el género próximo? Es como el grupo más grande dentro del cual se va a formar parte un concepto. Si yo digo mandarina, el género próximo de mandarina es frutos cítricos. Si yo digo gato, el género próximo van a ser felinos. Pensemos en las leyes que ustedes conocen. Si yo digo, por ejemplo, si yo pienso en algún artículo de la Constitución, si yo cito un artículo en particular, esto debe estar dentro de un libro, de un área en específico. Entonces, el género próximo sería el grupo mayor dentro del cual estamos inscribiendo este artículo. Entonces, es el grupo, digamos, el género más grande dentro del cual del cual forma parte nuestro concepto y que tiene algunas características en común. Ese es el género próximo al cual pertenece, pero también cuando yo doy una definición, tengo que establecer la diferencia específica que lo va a caracterizar y a diferenciar de otros de la misma especie, del mismo género. Entonces, cuando yo hablo del gato, puedo decir que es un felino. Ese es el género próximo.
¿Y cuál es la diferencia específica? Que es doméstico. Esa es la diferencia. El ejemplo de la mandarina. El género próximo de la mandarina, frutos cítricos. Y la diferencia específica, que es de color anaranjado. Esto es un ejemplo. Entonces, a eso se refiere. Género próximo y diferencia específica. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de género próximo y diferencia específica. Por ejemplo, en el concepto perro. El género próximo del perro es los cánidos. ¿Y cuál es la diferencia específica? Que es el canino doméstico y que también se caracteriza por la fidelidad al ser humano. Entonces, cuando yo doy una definición, debo hacer alusión al género próximo y a la diferencia específica. No basta decir la diferencia específica. Por ejemplo, si yo les digo, perro es un doméstico, o sea, no estoy diciendo nada. Tengo que hacer referencia al género próximo y a la diferencia específica a la vez. De nuevo, la taza. Género próximo es la vajilla, porque sabemos que la taza forma parte de la vajilla. Pero ¿cuál es su diferencia específica? Que sirve para líquidos calientes. Es un recipiente que contiene líquidos calientes y además tiene una oreja o un asa. Tiranosaurio, que los vimos tantos ahora. Género próximo son los dinosaurios, pero hay muchos. ¿Y qué lo va a diferenciar a él? ¿Qué lo va a marcar la diferencia de todos los demás dinosaurios? Que es el rey de los dinosaurios y que tiene dos extremidades muy cortas, por ejemplo, las extremidades superiores muy cortas. Entonces ahí lo estamos diferenciando. ¿Cuál es el género próximo y cuál es la diferencia específica? Y necesitamos estas dos características para enunciar, por ejemplo, para dar una definición. En los diccionarios, por lo general, se menciona en el diccionario se mencionan cuando buscamos una definición, por lo general se hace referencia al género próximo o a la diferencia específica, que es lo que nos va a permitir ubicar bien a una idea. Por ejemplo, aquí yo busqué en el diccionario la palabra perro, ahorita voy. Es el mamífero doméstico de la familia de los cánidos. Entonces ahí ya tenemos de tamaño y forma tal, que tiene un olfato muy fino y es inteligente y muy leal a su dueño. Entonces ahí vemos que está tomando género próximo y diferencia específica. Podría volver a la última diapositiva, la de donde está Arlo. Ahorita lo regreso. Aquí está, dígame. Con gusto. Entonces, preguntas, jóvenes, ¿qué preguntas tienen? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar aquí. No hay preguntas, nos quedamos aquí. Muchas gracias, Rocío, muy amable. Nos quedamos aquí y nos vemos el martes. ¿Qué tarea tienen? Hacer las actividades del capítulo 5 y empezar la lectura del capítulo 6. En el capítulo 6 ya vamos a empezar con las proposiciones categóricas. Necesitamos, por favor, les sugiero que lo lean. En este capítulo vamos a dedicarle pues el tiempo que sean, van a ser otra vez 2 días para que vayamos avanzando. Esas diapositivas sí las voy a subir, sí las subo, con todo gusto. Entonces, que pasen muy feliz tarde, que todas estén muy bien, todas y todos estén muy bien, junto a su familia, jóvenes, muchos éxitos en sus exámenes, que les vayan muy bien. Nos vemos, compañeras, compañeros, muy feliz tarde a todos. Feliz tarde. Igual para ustedes. Feliz tarde.